Buenas tardes. Por petición de Sergio Chinchilla Díaz, que estará apareciendo ahora mismo en pantalla, traigo la historia de Kong, más específico el Kong del Monsterverse, y para ser más específico del Monsterverse, antes que nada voy a incluir Kingdom Kong. Claro que no voy a incluir todo de este, y sin nada más que decir comencemos. Bueno, si alguien no se dio cuenta, va a haber spoiler. King Kong es un titán mono gigante que apareció por primera vez en la película Kong Skull Island de Legendary Pictures de 2017. Es la encarnación más grande del personaje hasta la fecha. Kong, el último de una raza de enormes titanes parecidos a simios que reinaban en Skull Island, nació en medio de una batalla entre sus padres y una horda de crueles Skullcrawlers. La madre de Kong lo selló a salvo dentro de una cueva antes de que los Skullcrawlers la mataran junto con el padre de Kong. El infante Kong presenció la brutal desaparición de sus padres de la cueva y dedicó su vida de vengarlos, manteniendo bajo control a la población de Skullcrawler de la isla y defendiendo a las otras criaturas de la isla. Fue visto por primera vez por humanos distintos de la tribu Iwi de la isla cuando los pilotos de combate Ang Marlow y Gunpei Ikari se estrellaron en la isla luego de una pelea de perros sobre el Pacífico en 1944. Casi 30 años después, en 1973, una expedición de reconocimiento a la isla previamente inexplorada organizada por la organización científica Monarch trajo a muchas más personas a la isla, quienes involuntariamente atrajeron a más Skullcrawlers a la superficie al lanzar cargas sísmicas para mapear la isla. Kong destruyó la escolta del helicóptero que transportaba a los miembros de la expedición con furia, lo que provocó que el coronel Preston Packard desarrollara un odio ardiente por el titán. Algunos de los supervivientes se encontraron con Marlow y los Iwi y se enteraron de la verdadera naturaleza de Kong como protector de la isla. Sin embargo, Packard y sus hombres sobrevivientes rescataron artillería pesada de un Sea Stallion derribado y soltaron una trampa para Kong que logró debilitarlo lo suficiente hasta el punto en que emergió el colosal Skull Devil. Kong mató a Packard antes de que la malvada criatura lo atacara, y los hombres de Packard se unieron a los otros sobrevivientes para escapar de la isla. Skull Devil decidió perseguirlos, pero Kong vino a rescatarlos y mató a la bestia de una vez por todas. Los supervivientes fueron extraídos con éxito de la isla, su experiencia se mantuvo en secreto para todos excepto para Monarch. En 1995, Aaron Brooks, hijo del miembro de la expedición de 1973 y científico Monarch Houston Brooks, organizó una misión de regreso encubierta a la isla con la creencia de que no se podía confiar en que Kong mantuviera el volátil ecosistema bajo control. La misión se convirtió en un desastre ya que la fauna más malévola de la isla dejó varados al equipo y mató a muchos miembros. Kong los rescató de una manada de Death Jackals atacantes, y más tarde de un Sirenhau. Uno de los miembros del equipo, Walter R. Riccio, perdió la cabeza en la isla y abrió un agujero en la pared que rodeaba la aldea Iwi, como una especie de prueba de si los Iwi eran dignos de la protección de Kong. Kong rápidamente entró en acción y salvó al Iwi de atacar a Motel Longlegs, luego mató a Riccio una vez que se dio cuenta de que él era la causa del ataque. Brooks, ahora el último superviviente de la expedición, conoció a Kong cara a cara y finalmente comprendió sus intenciones puras y su capacidad para defender la isla, y decidió quedarse atrás y ayudar a los Iwi a reconstruir. En Kingdom Come, Kong aparece para rescatar a un equipo de soldados de Monarchs que están siendo atacados por un Spirit Tiger, matando a la bestia después de romperse el cuello. Kong finalmente se encuentra cara a cara con el murciélago titán Camazotz que tiene la intención de apoderarse de Skull Island con su enjambre. Durante su batalla, Camazotz demuestra ser un gran desafío para Kong debido a su chillido sónico y sus capacidades aéreas. Kong se debilita lentamente después de que Camazotz lo levantó antes de dejarlo caer a cientos de pies del aire varias veces. Antes de que Camazotz pueda comenzar a alimentarse de la sangre de Kong, Audrey Burns lanza su jet directamente a la cara del titán, desorientando. Kong aprovecha la oportunidad para poner a Camazotz en un estrangulamiento y golpear repetidamente a Camazotz. El incapacitado Camazotz no puede defenderse, lo que permite que Kong lo arrastre y lo arroje al agujero del que salió arrastrándose. Cuando Audrey sale de su jet, Kong la atrapa en su mano, asegurándole su seguridad y con un simple bufido le agradece su ayuda, lo que Burns acepta. Más tarde en la noche, Kong observa los jeroglíficos de una batalla entre un miembro de su especie y Godzilla. Orígenes. Kong es el último miembro vivo de una especie de simios gigantes nativos de Skull Island, un lugar descrito por el miembro de Monarch William Randa como un punto de emergencia para los organismos terrestres masivos no identificados, o MUTO.
Según Ang Marlowe, hace muchos años, la tribu indígena Inuit que vivía en la isla estaba aterrorizada por gigantescas criaturas reptiles llamadas Skullcrawlers. De repente, la especie de Kong comenzó a luchar contra los Skullcrawlers y a proteger a los Inuit de ellos. La especie de Kong condujo con éxito a los Skullcrawlers a la clandestinidad, pero todos, excepto el propio Kong, fueron asesinados. Con sus padres y el resto de su familia muertos, Kong asumió el deber de actuar como guardián de la isla y se aseguró de que los Skullcrawlers permanecieran bajo tierra. El cómic oficial de la precuela de Kong, Skull Island, The Birth of Kong, ofrece flashbacks detallados que muestran a los antepasados de Kong y su nacimiento. Estos atisbos del pasado establecen que la especie de Kong había estado viviendo en Skull Island durante millones de años y eran enemigos mortales de los Skullcrawlers. Para cuando la gente Iwi llegó por primera vez a la isla, todas las especies de Kong, excepto su madre y su padre, habían sido asesinadas. Los dos compañeros continuaron su guerra con los Skullcrawlers, protegiendo a los Iwi de su ira cuando hicieron de Skull Island su hogar. Cuando la madre de Kong se puso de parto con su hijo, ella y su pareja fueron atacados por una gran manada de Skullcrawlers completamente desarrollados. El padre de Kong luchó con todas sus fuerzas para mantener a raya a las criaturas mientras su compañera daba a luz a su hijo. La madre de Kong selló a su hijo recién nacido en una cueva antes de que los Skullcrawlers superaran a su padre y la alcanzaran también. El bebé Kong observó desde el interior de la cueva mientras sus padres eran masacrados por los monstruos y murieron uno al lado del otro. Después de la batalla, Kong salió de la cueva y se arrodilló ante los cuerpos de sus padres, quienes murieron con las manos juntas. Kong lloró por los padres que nunca conoció y dedicó su vida a continuar su guerra. Para cuando era un adolescente, Kong había conducido con éxito a los Skullcrawlers a la clandestinidad y les había impedido alcanzar la madurez, a excepción de una de las criaturas que habían matado a sus padres. El Skull Devil. Al hacerlo, Kong asumió activamente la misión de proteger a los habitantes pacíficos y vulnerables de la isla, incluidos los Iwi, de los muchos depredadores grandes y violentos que los amenazaban. Según Ilene Andrews en Godzilla vs. Kong, se decía que los antepasados de Kong habían estado en una guerra con la especie de Godzilla en algún momento del pasado antiguo. La especie de Kong creó numerosos ejes utilizando las aletas dorsales de la especie de Godzilla dentro de la enorme sala del trono en la Tierra Hueca como señal de su triunfo. En la novelización de la película, la mitología de Iwi afirma en cambio que la especie de Kong solo le hizo la guerra al propio Godzilla, conocido como Zozla al agua, un monstruo que se comió una estrella en la Tierra Hueca que lo volvió malvado. Se demostró que la especie de Kong no era rival contra la bestia, lo que resultó en la muerte de la mayoría de ellos. Godzilla eventualmente llevaría a los sobrevivientes y a los antepasados de Iwi hacia la superficie de Skull Island. También implica brevemente que los esqueletos en la sala del trono pueden no pertenecer a especímenes de Titanus Gojira, sino a parientes cercanos. Bueno, ahora voy a dejar todas sus habilidades como sus rugidos. Rugidos. 2017. 2021. Es muy obvio que estos sean diferentes ya que la versión del 2021 es más grande tanto en tamaño como en edad. Habilidades. Fuerza. Kong posee una inmensa fuerza física, lo que le permite enfrentarse cara a cara con todas las criaturas más peligrosas de Skull Island. Kong es capaz de levantar y transportar objetos extremadamente pesados, como helicópteros U-1 Hydrocuboids y grandes rocas, con relativa facilidad. Incluso lanza un gran árbol por el aire con tanta precisión como para ensartar un picador. Kong es lo suficientemente fuerte como para derribar a un U-1 Hydrocuboids en el aire simplemente aplastándolo con los puños. Kong también demuestra su fuerza cuando se libera de una cadena de ancla que lo retiene. Kong es capaz de dominar físicamente a la mayoría de sus enemigos, como Mire Skid y Skullcrawlers más pequeños. Si bien el Skull Devil demostró ser un rival para Kong, pudo confiar en su impresionante fuerza para arrancar las entrañas de la bestia y matarla. En Godzilla vs. Kong está casi a la par con Godzilla en términos de fuerza física. Con un poco de ayuda de los humanos y su SEAF, pudo vencer a dos Warbats sin muchos problemas. Kong es capaz de defenderse de Godzilla en sus batallas en el océano y en Hong Kong, moviéndose sin esfuerzo alrededor del titán más grande con simples puñetazos y empujones.
Durante la pelea final con Mechagodzilla, pudo arrancarle la cabeza al titán robot, con la médula espinal incluida, después de desmantelarlo con su hacha. Fuera del combate, Kong fácilmente ha arrojado un gran árbol al techo de su recinto en Skull Island al menos 2 veces. Agilidad. Kong es increíblemente ágil, especialmente para una criatura de su tamaño. Kong es capaz de saltar a grandes alturas, que se muestra cuando derriba a un Iroku uno del cielo, y a grandes distancias, que se muestra cuando toma al Skull Devil por sorpresa saltando desde un acantilado y golpeándolo con una roca. Kong hace uso de su agilidad en la batalla, lo que le permite anticipar los ataques enemigos y contrarrestarlos. Esto se demuestra cuando Kong es emboscado por dos Skullcrawlers y logra agarrarlos y contenerlos mientras intenta abalanzarse sobre él. La agilidad de Kong le permite escalar los acantilados de Skull Island para poder viajar por el terreno con facilidad o llegar a su guarida en la montaña. A lo largo de Godzilla vs. Kong puede saltar a grandes alturas y grandes distancias. En su primera pelea con Godzilla, pudo saltar del transportador de carga a un destructor cercano y luego a un portaaviones en solo 2 límites. Después de que la flota fue diezmada por Godzilla y Kong fue transportado a la Antártida, se balancea en las tuberías dentro de la entrada a la Tierra Hueca con una velocidad considerable. En su segunda pelea en Hong Kong, Kong mostró su agilidad trepando y balanceándose alrededor de edificios con facilidad a pesar de su gran tamaño. Con su agilidad, pudo evitar el aliento atómico de Godzilla por un tiempo, solo fue golpeado una vez en sus 2 peleas. Una vez que ingresa a la Tierra Hueca, Kong recorre gran parte de la distancia considerable hasta el templo que alberga su hacha saltando de las montañas y corriendo a 4 patas, algo que también mostró una vez que se despertó en la Antártida. Inteligencia. Como simio, Kong es relativamente inteligente en comparación con las otras criaturas de Skull Island. Kong utiliza objetos ambientales como armas, como rocas y árboles. Kong también fabrica un mayal improvisado con una cadena de ancla y la hélice de un barco, que usa para ganar ventaja en su batalla contra el Skull Devil. La inteligencia de Kong le permite distinguir entre amigos y enemigos, ya que reconoce claramente a Preston Packard y sus hombres como enemigos, pero no intenta dañar a ningún otro ser humano con el que se encuentre, incluso haciendo todo lo posible para rescatar a Mason Weaver de ahogarse. La inteligencia de Kong le permite anticipar los ataques enemigos, como cuando se da cuenta de que Mire Skid acecha cerca de él mientras bebe de un lago. En Godzilla vs. Kong, demuestra la capacidad de comunicarse utilizando una forma de lenguaje de señas. Kong demuestra ser un luchador táctico en todas sus peleas contra Godzilla. En su primera pelea, reconoce la superioridad de Godzilla en el agua y se mueve a un portaaviones para que Godzilla luche en igualdad de condiciones. En su segunda pelea, reconoce la ventaja de Godzilla con su aliento atómico y sigue evitando que lo use de manera efectiva al cerrar la distancia y redirigir su cabeza lejos de él. Cuando la distancia se ha ampliado, dando a Godzilla la oportunidad de usar el aliento atómico, Kong puede usar los edificios circundantes para su ventaja, incluso usando un plato de radio como escudo improvisado contra el rayo cuando intenta acortar la distancia y usar su hacha. Es capaz de engañar a Godzilla para que se dé la vuelta cuando lanza una grúa para distraerlo antes de abalanzarse sobre él por detrás. Después de ser abrumado por Mechagodzilla, a pesar de luchar junto a Godzilla, Kong reconoce la necesidad de usar el hacha contra el titán mecánico. Durabilidad. Kong cuenta con una durabilidad impresionante, lo que le permite soportar una gran cantidad de castigos sin sufrir lesiones graves. Incluso después de que Kong es gravemente quemado por el napalm y atacado por el Skull Devil, reanuda su batalla con la criatura solo unas horas después sin lesiones visibles duraderas. En Godzilla vs. Kong, la durabilidad de Kong se muestra en su totalidad. En su segunda pelea con Godzilla, tiene el brazo izquierdo dislocado y su pecho rascado repetidamente y aplastado por todo el peso de Godzilla, sin embargo, todavía puede rugir hacia la cara de Godzilla en desafío. Después de ser revivido por un EAF, puede regresar inmediatamente a la pelea con Godzilla contra Mechagodzilla, pero en aliento atómico de Godzilla. En su batalla final, el hacha completamente cargada es lo suficientemente poderosa como para derribarlo a él y a Godzilla, así Kong logra ganar el round 2, e incluso antes de que se cargue, se demuestra que puede cortar la gruesa piel de Godzilla, lo que hace que este último rugiera de dolor. Godzilla vuelve a cargar voluntariamente el hacha cuando él y Kong luchan contra Mechagodzilla, lo que le permite al titán mono desmantelar rápidamente la máquina. Debilidades. En la adolescencia, Kong es vulnerable a las quemaduras, ya que está muy debilitado después de ser atrapado en un lago en llamas lleno de napalm.
Su piel también puede ser perforada por las hélices giratorias de los helicópteros que ataca, dejando heridas cortantes que visiblemente encuentra dolorosas. El Skull Devil es un rival físico para Kong y usa su movilidad y velocidad superiores para ganar ventaja varias veces durante su batalla, y Kong requiere la intervención de sus aliados humanos para volver a la pelea. Como adulto, Kong es superado en el agua durante su primera batalla con Godzilla, solo evitando ahogarse gracias a la interferencia humana. Mientras se mantiene firme en su batalla de Hong Kong, Kong sufre graves quemaduras cuando es golpeado por una ráfaga del aliento atómico de Godzilla. Kong también se vuelve indefenso y casi asesinado una vez que Godzilla desata toda su furia contra él, desgarrando su carne con sus garras y pisoteando su pecho. Kong también fue superado por la fuerza física y las habilidades de Mecha-Godzilla, incluso con la ayuda de Godzilla, y habría sido asesinado si el Mecha no se hubiera estancado momentáneamente por la ayuda de los humanos. Y ya para terminar vayamos con unas curiosidades. Esta es la encarnación más grande de King Kong que aparece en una película estadounidense. Kong se conoce simplemente como Kong y no el apodo habitual de King Kong. La biografía oficial hace referencia a esto, indicando la historia de cómo Kong se convirtió en rey. Parte de la animación de Kong fue interpretada por Terry Notary, quien anteriormente interpretó al chimpancé Rocket en Dawn of the Planet of the Apes. El actor de Dawn of the Planet of the Apes o El planeta de los simios, Toby Kebbell, quien interpretó a Koba, proporcionó algunas animaciones faciales de referencia para Kong. Kong combina características de los primeros homínidos, el mítico Bigfoot y quizás algunos aspectos de los gargantuas en lugar de ser un gorila más realista, como se ve en la película de 2005. En contraste con las encarnaciones de 1933 y 2005 que encontraron su fin tratando de luchar contra los aviones atacantes. El puesto de avanzada en el que Kong vive, Monarch Outpost 33, rinde homenaje a 1933, el año en que King Kong fue lanzado. Y antes de terminar los saludos. Un saludo para Gabo Proit, Marisol Ramírez, Juan Luis Martínez, Gerardo Meza, Emanuel Antiotomano 777, Godmix, Guido Lauti y a Saúl M. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, como activar la campanita es gratis. Yo me despido aquí, SR Cilla 98.